Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a este diplomado, a este espacio. Eh, Agradecemos para las personas que se están conectando. Nuevamente ofrecerles nuestras disculpas por el percance que tuvimos el día de ayer, por una novedad a última hora. Tuvimos que reagendar el módulo de hoy para este día y para esta fecha. Mencionarles que la sesión está siendo grabada para las personas que no puedan asistir a este espacio. Se va a subir la grabación a Academia. Mi nombre es Edier Múnera, los voy a estar acompañando en este espacio como monitor y en esta ocasión continuamos con el módulo 2 de procesamiento y también retomamos el tema de diseño de moldes de inyección. En este caso nos está acompañando la docente Laura Flores, quien nos ha estado acompañando también en las sesiones anteriores. Laura, muchas gracias y bienvenida. Edier, mil gracias por tu acompañamiento el día de hoy. También de parte mía ofrecerles excusas por el reagendamiento de esta sesión y pues esperamos que todos los participantes puedan unirse pues ya de manera presencial a partir de mañana, el día sábado, para continuar con nuestra agenda de instrucción. Bien, voy a hacer un pequeño repaso muy rápido sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? En los temas hablamos entonces en nuestra introducción de cuáles son los componentes que hacen parte de un molde de inyección, ¿cierto? Vimos algunos videos donde vimos cómo se desarma el molde de inyección, cuáles son los componentes principales, cuáles son esas primeras partes más importantes también en la sesión que nos dio Miguel. Hablamos de los aceros y de los materiales, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, hablábamos del tema de desgaste, de tenacidad, de requerimientos, sobre todo de las partes que van a tener este sufrimiento, este desgaste más importante, ¿cierto? Hablamos pues de las funciones que cumplen cada una de las placas de los expulsores, también hablamos del tema de oración, de las diferentes condiciones que tenemos que cumplir para pues también poder llevar a cabo estos, estas tareas que tiene el molde de inyección. Tenemos entonces también el proceso de diseño del molde de inyección, ¿cierto? Que hablábamos pues de cuáles son las etapas que uno normalmente va abordando. Yo les hablaba a ustedes de lo importante que es trabajar con simulación, ¿cierto? De lo importante que es hablar del encogimiento. Si ustedes recuerdan, también hablábamos de que el enfriamiento normalmente desde el punto de vista mecánico es algo que va muy al final en el proceso de diseño, pero que es algo esencial para la productividad. El día de hoy vamos a hablar de ese tema de enfriamiento. También, pues si ustedes recuerdan, estábamos hablando de los tipos de moldes, ¿cierto? Entonces vimos un molde de dos placas que hablamos de que tiene su línea de partición, pues en la misma, en la misma línea, en el mismo plano de la inyección, ¿cierto? Se inyecta en el mismo plano que la alimentación. También vimos, bueno, aquí varias vistas de esto, el molde de tres placas que subía en complejidad, molde de canal caliente, hablamos cuál era la función. También hablamos de cómo el molde se iba complejizando en la medida en que aumentábamos direcciones de expulsión, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, decíamos que en general para nosotros es muy importante en los moldes tener el molde tan sencillo como sea posible, ¿cierto? No tener muchas componentes móviles porque pues además de que es más difícil manufacturarlos, es más difícil mantenerlos, ¿cierto? O sea, cualquier pieza móvil, cualquier pieza de desgaste va a requerir también posteriormente etapas de mantenimiento. Entonces es importante también considerar esto, por eso el diseño ideal de una pieza es una diseña con una sola dirección de expulsión, siempre tratamos de trabajar con una sola dirección de expulsión. Hablamos pues de cuáles son los ensambles que tenemos en estas partes del molde, ¿cierto? En lo que llamamos el encolumnado, típicamente aquí en Colombia le decimos así, son pues estos componentes de las diferentes partes que tienen que ensamblar para garantizar que pues las dos mitades se abran y se mantengan unidas en la apertura. Hablamos pues de estos bujes, guías, ¿cierto? Estas columnas. Y también hablamos qué pasa cuando ya tenemos más de una dirección de expulsión, ¿cierto? Cuando hablamos tenemos la dirección principal y de pronto una dirección auxiliar que puede presentarse por una geometría como esta, ¿no? Si ustedes recuerdan, hablábamos de que tenemos a veces pestañas, a veces agujeros, que exigen que entonces tengamos mecanismos que se puedan desplazar y que al desplazarse liberen esto que llamamos contrasalidas, ¿no? En los moldes de inyección, ya sabemos cuando vayamos de pronto a cotizar un molde en el exterior y alguien nos sale una contrasalida, ya sabemos pues que es estas retenciones
que impiden que el molde se expulse solamente en una dirección. Los moldes se van entonces complejizando en la medida en que tenemos pues más complicaciones con los sistemas de expulsión. Veíamos entonces diferentes mecanismos de desenrosque, ¿cierto? Que estos son mecanismos que tienen que tener un accionamiento, un motor, pues que hagan las labores de desenrosque. También, pues, digamos que diseñar una pieza roscada es un riesgo. Yo les hablaba a ustedes de que los plásticos no son así muy estables dimensionalmente, que digamos, ¿cierto? Que son plásticos, pues, que hasta la temperatura del ambiente puede variar la parte de contracción. Entonces, pues, digamos que una rosca en inyección tampoco es que sea, pues, la octava maravilla en precisión, pero, pues, de todas formas, las aplicaciones que lo requieren, pues, pueden contar con estos mecanismos que toman bastante tiempo en la expulsión, porque mientras uno abre y cierra y esto abre y rosca, pues eso se come un montón de tiempo de ciclo. Entonces también saber que no solamente pues es la pieza más compleja, no solamente es el mantenimiento de todo el mecanismo más complejo, sino también el tiempo de ciclo en este tipo de diseños pues va a ser mucho más largo, ¿cierto? Aquí en molde cremallera, que es la tercera alternativa que tenemos para los moldes de desenrosque y terminábamos en esto que llamábamos el molde tipo stack o molde apilable, ¿cierto? Que en español costizo, digamos en español castellano, se le dice molde apilable, pero acá nadie le dice así. Todos le decimos el molde stack, que es el molde, pues donde, si ustedes recuerdan el video que veíamos, teníamos dos moldes en uno, ¿cierto? Donde teníamos un canal caliente que repartía la alimentación en ambas direcciones y con esto lográbamos pues tener dos pisos de molde que nos permitían duplicar la capacidad de, pues de producción de piezas, no siempre el ciclo no es que sea la mitad, realmente eso no es así, pero sí, por lo menos podíamos duplicar el número de unidades por ciclo en la misma máquina de inyección, pues lo que hacía que esto fuera bastante interesante, sobre todo para las empresas que están cortas de piso, ¿cierto? Y pues también donde hay una máquina de gran tamaño de shot muy grande, una capacidad de inyección en la jeringa muy grande, pues ahí se puede hacer. Bueno, a partir de este punto, entonces ya terminábamos la sesión que veíamos la vez pasada. Hoy vamos a ver entonces, vamos a continuar trabajando en este tema de diseño de moldes de inyección. Antes de arrancar, necesitamos hacer un anuncio que es bien importante desde el punto de vista logístico para todos los participantes. Este anuncio pues lo volvemos a hacer el día de mañana cuando ya pues estemos en la hora de conexión normal. Este anuncio tiene que ver con el control de asistencia. Las personas que están participando en este diplomado y que cumplen con los requerimientos de asistencia se pueden certificar a través del ICIPC con su certificado de diplomado, con las horas pues, que se exigen para certificar. Sin embargo, vemos que hay mucho desorden en la forma en la que los asistentes se están conectando. Algunos asistentes no están utilizando el correo al cual fue enviado el link, otras personas se están conectando, varias personas con el mismo link. Entonces, para poder tener la trazabilidad de quienes están efectivamente participando en todas las horas de diplomado y quienes tienen derecho a su certificación, a partir de hoy, creo que sí, o a partir del martes, o bueno, no mentiras, a partir de hoy deben entrar siempre y completar siempre un formulario. En esto les pedimos disculpas, yo sé que esto es molesto, un poquito engorroso, que cada vez que uno quiera acceder al Zoom le va a pedir una información, nombre, cédula, correo y empresa, ¿cierto? Pero pues les pedimos también, por favor, que entendamos que somos cerca de 550 personas tomando la capacitación y que es muy importante para nosotros desde el instituto poder pues entregarles a todos los participantes que han sido tan juiciosos sus certificaciones completas. Entonces, para poder obtener las certificaciones que hacemos este control de asistencia y les agradecemos mucho su colaboración al brindarnos esta información con cada vez que se conecten al link de Zoom. También, por favor, para que ustedes sepan, y esto es un requerimiento de Acoplásticos, quien es el que pues brinda el beneficio de participación en este diplomado, a partir del martes 8 de abril, la semana entrante, al ingresar al Zoom, adicionalmente a este formulario, se va a pedir el NIT de la empresa. Esto pues también, obviamente, con fines de controlar qué empresas beneficiarias efectivamente pues están participando. Entonces, les solicitamos a todos los participantes que de aquí al día martes, por favor, conozcan el NIT, número de identificación tributaria de su empresa, y este dato pues va a ser requerimiento para poder participar en el diplomado a partir del próximo martes. Entonces, muy importante, por favor, si pueden ustedes solicitar un correo, pues averiguar cuál es el NIT de su empresa y incluirlo pues también de aquí dentro del formulario que se les va a brindar, pues esa es la manera en la que vamos a poder hacer el seguimiento y el control para otorgar los certificados. Muchísimas gracias a todos por
su colaboración y pues por aceptar las molestias que esto pueda implicar para, el, para poder continuar con la correcta gestión de esta iniciativa. Bueno, entonces acá veíamos estos moldes de inyección, ¿cierto? Este ya está, pertenecía a la última diapositiva que veíamos, es el molde stack, es el molde abierto, ¿cierto? Donde nosotros vemos pues que tenemos dos mitades, pero también tenemos una parte central. En este tipo de molde nuevamente tenemos las cavidades que tenemos de este lado, tenemos unas guías, tenemos unos engranajes o cremalleras, realmente se les dice así más comúnmente, ¿cierto? Y son las que nos permiten abrir y cerrar el molde de inyección. Bien. Em, hay un criterio que es muy importante cuando uno diseña un molde de inyección o compra un molde de inyección o lo va a pedir prestado, lo que sea. Hay un criterio que es muy importante que uno sepa. Yo les he comentado a ustedes que cuando uno manda a hacer un molde de inyección siempre le preguntan a uno el material, ¿cierto? ¿Por qué le preguntan a uno el material? Porque uno va a tener algo que se llama el encogimiento del material. El encogimiento del material pues no es de un plástico, ¿cierto? Es de absolutamente todos los plásticos. Ya hablamos aquí de manera terapéutica todas las veces que yo les comenté a ustedes que en cuando haya calor siempre hay encogimiento, que los espaguetis se expanden con el calor, que se recogen con el frío, ¿cierto? Entonces, siempre, si esto se pasa en todos los procesos de plástico, y en inyección es muy importante para que a uno la pieza le quede el tamaño que uno quiere, que uno sepa cuánto es el parámetro de encogimiento. Entonces, este parámetro de encogimiento es básicamente un porcentaje en el cual uno hincha o achica el producto, mejor dicho, para que se pueda procesar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? O a uno, pues cuando uno, por ejemplo, va a mandar a hacer un molde, entonces a uno le preguntan en qué material va a ser el molde, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, no, yo lo voy a hacer en polietileno de alta, que es el material que tiene más contracción. ¿Por qué tiene más contracción? Porque es, acuérdense, la cristalinidad, ¿cierto? Es el material más organizadito, de moléculas más gemelitas, que todas son igualitas, que allí todas es muy simétrico para arriba y para abajo la molécula. ¿Se acuerdan eso que hablábamos cuando veíamos el módulo uno, ¿cierto? Entonces ese es el que más cristaliza y por tanto el que más se contrae. Entonces uno aplica un porcentaje de encogimiento, que puede ser, por ejemplo, pues en un caso grande, 1,2% de encogimiento. O si no, uno dice, no, no, yo no voy a trabajar un material semicristalino, voy a trabajar una ABS, por ejemplo, que es un material que puede tener una contracción de 0,6, 0,8%. ¿Qué es lo que uno hace? Uno multiplica las medidas en el dibujo del producto, las multiplica por 0,6, las multiplica por 1,5, dependiendo del material que uno vaya a hacer, porque ese es el porcentaje de encogimiento, el porcentaje de contracción que uno va a tener. Uno dice así a lo, sí, que a lo, por ahora todavía sigue siendo bastante, digamos, sí, como sencillo y simplificado nuestro cálculo del encogimiento, que uno dice que es la pieza se contrae igual para todas partes, eso no es cierto, pero uno lo dice porque, pues, digamos que es la manera normal en la que se trabajan moldes de inyección. Idealmente, para uno realmente saber la contracción de un producto hay que simular la contracción. Los software hoy en día nos permiten simular la contracción y pues saber, por ejemplo, que si hay más refrigeración en un lado, pues ese producto se va a contraer menos. Si hay más calor en un lado del molde, ese producto se va a contraer más. ¿Sí? Entonces, a veces uno tiene sorpresas, le pasan cacharritos ahí, cositas que a veces no lo dejan arrancar un molde, pues porque esto es muy simple, ¿cierto? Porque este es un modelo muy simplificado de la contracción, que considera que esto es igual en todas las direcciones, eso no siempre se cumple, y más si hay diferencias en la refrigeración. ¿Listo? Si hay lados más calientes, acuérdense que entre más calor, más energía libre, entre más energía libre, más recreo, ¿cierto? Eso va a seguir contrayendo allá de manera libre, entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Esto es una aproximación que se tiene y es, o sea, uno cuando va a acompañar a un diseñador de molde, pues él es la única aproximación que tiene, ¿cierto? Pues normalmente no se diseñan los moldes con ese nivel de, como de, digámoslo, de tecnicismo. Alguna vez a nosotros nos tocó diseñar un molde de inyección que tenía pues unos requerimientos mucho más específicos en contracción, donde nos tocaba incluso diseñar la cavidad eh, deformada, o sea, diseñar la pieza deformada para que cuando ella se contrayera pudiera quedar de las dimensiones que iban a hacerse, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene piezas así donde la deformación es bastante grande, es importante utilizar la simulación y es importante poder predecir
pues por lo menos en qué porcentaje nos vamos a mover, en qué zona, ¿cierto? Para poder esa práctica de mecanizar en la cavidad la pieza torcida para que cuando ella se enfríe, pues sí, con la contracción se enderezca. Eso es una alternativa que uno tiene cuando diseña moldes en inyección. Pero bueno, pues lo que les digo, no es lo normal. Aquí es muy importante saber siempre que nosotros, dependiendo de pues cómo es la geometría del producto, dependiendo de cómo, dónde quede la parte más gorda del producto, se nos pueden quedar deformaciones. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros tenemos una costilla de este estilo y tenemos una distribución, una concentración de materia prima de este estilo, acuérdense que siempre el lado gordo jala al delgado. ¿Listo? Siempre el lado donde hay más masa es un lado donde queda calor concentrado por más tiempo en la pieza inyectada y ese lado tiende a recogerse y al recogerse puede deformar el producto en esta dirección. Y acá, por ejemplo, puede pasar lo contrario, ¿no? Que si yo tengo una pieza muy gruesa en un lado, vamos a tender a deformar la pieza, o sea, el lado más grueso deforma al más delgado. Es por eso, recuerden ustedes que hablábamos de los 10 mandamientos en inyección, ¿cierto? Que yo les decía a ustedes que pues no vamos a hablar ahorita de los 10 mandamientos, eso es parte de un curso un poco más avanzado y más profundo en inyección, pero había dos mandamientos, ¿cierto? Que son los más importantes. Así como el de no matarás, así hay uno que es no diseñar diferencias de espesores, ¿cierto? Eso es lo que es importante aquí. Siempre mantener los espesores constantes, porque si no, vea, si no vea, o sea, es que es así, eso no es que de pronto tengo suerte este molde, no, siempre va a pasar, ¿listo? Entonces, es diseñar espesores constantes y el segundo mandamiento, los espesores más delgados posibles, ¿listo? Muy importante que tengamos en cuenta esos dos mandamientos. Y también saber que nosotros podemos en algunos moldes tener problemas de contracción, que esos problemas de contracción, como lo veíamos, pues tienen que ver es con qué lado está más caliente en el molde, ¿cierto? Recordemos ¿se acuerdan un ejemplo que yo les hablaba de unas tajadas de pan Bimbo que uno decía, siempre la tajada que está en el centro de la pieza va a tender a contraerse más porque es la tajada que tiene más calor. Siempre pasa eso y entonces cuando nosotros miramos que las tajadas que de pronto estén eh, ¿se acuerdan que hablábamos de unos esfuerzos asimétricos, que decíamos que si había un lado más caliente del molde que el otro, la piel, la cáscara que se me hacía en ese lado más caliente era más delgada y por tanto se me dejaba torcer más fácil? Entonces siempre el producto tiende a colapsarse, siempre tiende a deformarse hacia el lado más caliente. ¿Listo? Esto nos puede pasar. Acá finalmente el producto, al tener estas pieles más delgadas en esta zona, pues va a tener deformaciones como estas. Esto es muy típico de machos de inyección, ¿cierto? El macho que conforma esta cavidad aquí, al estar más caliente, pues me va a generar una concentración acá de calor y esa concentración de calor me va a generar una deformación en este lado. Entonces, bueno, estos son los problemas típicos que uno tiene en inyección. Son los problemas además que es muy importante empezar a prever. Esos son los problemas que demuestran, pues, quién tiene experiencia en inyección y quién no, ¿cierto? O quién usa simulación y quién no. Porque a veces uno ve piezas muy optimistas. Uno mira esa pieza y dice, "Ah, no, se nota que este nunca le ha tocado para ir aquí hasta las 3 de la mañana al lado de una máquina de estas porque realmente uno dice, "No, pues es que falta, ¿cierto? Falta la visión de este tipo de problemas, de estas cosas que le pueden pasar a uno en la planta de inyección y que tienen que ver pues con esa falta de simetría que puede llegar a haber en la refrigeración. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Tenemos pues estas 2 horitas para hablar de esos temas de refrigeración, de alimentación. Quiero hablar con ustedes antes, pues digamos como esta parte más mecánica del diseño de moldes, quiero pues dar un barrido acerca de los mecanismos, ¿cierto? Que nosotros tenemos en expulsión. En expulsión, pues nosotros, como veíamos, ¿se acuerda que hablábamos del molde, cómo se desensambla, cómo tenemos lo que se llama la placa expulsora y la placa de los portaexpulsores, ¿cierto? Los expulsores normalmente en inyección son agujitas o cilindros, ¿cierto? Que lo que nos van a hacer es empujar la pieza. Entonces acá, por ejemplo, vemos la pieza en azul, la pieza que nosotros tenemos de este lado. Vemos acá la línea de partición del molde, que es donde separamos la mitad fija, la mitad móvil del molde, la dirección de desmoldeo, que en este caso es una sola, ¿cierto? Porque no tenemos contrasalidas, todos el molde expulsa en una sola dirección. Y tenemos acá pues unos expulsores de paleta, estos son como de una plaquita que se puede tener de este lado. Y tenemos acá unos cilindros, bujecitos, botadores, también se les dice, ¿cierto? A estos cilindros que pues, de pronto nos van a ayudar a expulsar esto. Pero pues digamos que podemos tener también sencillamente pines expulsores, que es la forma más, o pines botadores, también se les dice.
Esas son pues las formas más sencillas de expulsar. Em, este pues es el inserto donde nosotros vamos a expulsar la cavidad y de esta manera pues estamos expulsando el producto que es el que ya vimos, la cajita esa que vimos en el pasado. Eh, no voy a entrar pues hoy mucho en sistemas de expulsión, no voy a entrar mucho en este tema. De pronto es importante, yo creo que lo más importante que quiero dejar el mensaje de hoy es que hay muchos tipos de expulsores, ¿sí? Porque hay muchos tipos de problemas de expulsión, hay muchos tipos de necesidades de expulsión. Y a veces lo que uno ve es que no hay esa sensibilidad de que existen este tipo de expulsores, ¿sí? Entonces las empresas se acostumbran a trabajar siempre con los mismos pines, cositas muy sencillas. Entre más pequeño el pin, más concentra esfuerzo, ¿cierto? Acuérdense de eso, porque pues la resistencia de la pieza a ser botada, a ser expulsada, pues depende de cuánta fricción se haga del producto contra los insertos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo tengo pues unos pedacitos de pines chiquiticos para empujar todo el producto, pues voy a concentrar más toda esa fuerza que requiero en áreas muy pequeñas. La fuerza es la misma, pero el esfuerzo se maximiza en la medida en que el área es menor, ¿cierto? ¿Recuerdan eso que hablábamos con Miguel, que hablaba yo también cuando hablábamos de las pruebas de tensión y de cómo el esfuerzo se mide sobre el área que uno está aplicando? Entonces acá eso para tenerlo en cuenta. Hay geometrías muy variadas, ¿cierto? Geometrías más anchas, más amplias, que nos permiten reducir ese esfuerzo sobre el producto para no marcarlo tanto, para no fracturarlo tanto, para que yo tampoco requiera pues tanto trabajo en la máquina para la expulsión. Y pues hablar también de que hay diferentes mecanismos, pues muy común este mecanismo de expulsores, pero también va a haber mecanismos de expulsión por placa, de expulsión por desenrosque, que era lo que veíamos, ¿cierto? Y pues finalmente también tenemos que pensar en el diseño, qué nos ayuda más con el tiempo de ciclo, ¿cierto? ¿Qué nos ayuda más con la productividad de los sistemas de expulsión? Entre más sencillo el sistema, entre menos piezas móviles tenga, más fácil va a ser su mantenimiento. Otro tema que nosotros tenemos que hablar en los moldes de inyección tiene que ver con cómo ubicar el inserto, la cavidad que nosotros vamos a mecanizar. Hay dos alternativas para mecanizar la forma que nosotros queremos conformar dentro del molde de inyección. Una es hacerlo directamente sobre la placa, o sea, mecanizar la placa. Y otra que es mecanizar un inserto y ese inserto, pues meterlo dentro de la placa, ¿cierto? Como todo en inyección, pues uno nunca gana 100, ¿cierto? Uno gana una cosa y pierde otra. Entonces acá, por ejemplo, pues los clientes que trabajan este tipo de alternativa dicen, no, es que ese molde, pues yo lo voy a trabajar poquitas unidades y quiero que me salga más económico, entonces para no complicarme y para mecanizarlo más rápido, pues lo mecanizo directamente la geometría sobre la placa. Esto es, yo la verdad pues considero que es bien arriesgado, eso es una apuesta, porque normalmente pues un molde uno nunca lo usa poquito, ¿sí? Si le va bien, que es lo que uno siempre quiere que le pase con un negocio de inyección, pues normalmente el molde sigue operando y finalmente cuando uno tiene algo como esto directamente mecanizado sobre la placa, hacer una reparación es muy complicada, ¿cierto? O sea, se requiere pues aplicar soldadura directamente sobre la placa, pues se requiere hacer cosas que hacen que no sea tan cómodo trabajar de esta manera. Mientras que pues el que es más conservador, el que de pronto va más a la fija y el que busca como una continuidad en el tiempo de su producto, pues es un poco más disciplinado y trabaja con esta forma, donde la placa tiene un inserto y se mecaniza es el inserto. Esto, pues digamos que la placa, pues como lo veíamos con Miguel, normalmente uno nunca le mete toda la plata que le tiene que meter un acero, pues no se la mete una placa completa porque pues, es impagable, sino que uno se la mete es al inserto. Y ahí vimos y hablamos mucho de por qué es que es importante tener un buen acero, de qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos un buen acero, ¿cierto? Y de cómo mejoramos esa parte de los insertos. Entonces, pues desde mi humilde opinión, ¿cierto? Una recomendación personal, yo veo que esto es como la ruleta rusa, esta opción de trabajar con mecanizado directamente sobre la placa. Los clientes con los que pues hemos trabajado y hemos tenido menos problemas trabajan con su inserto, puede que salga un poco más costoso la primera vez, pero nuevamente, o sea, uno no piensa un molde solamente por cuánto le vale hacerlo, sino por cuánto le vale mantenerlo. Y es mucho más fácil mantener un molde con un inserto, hasta limpiarlo. A veces uno tiene que limpiarle la refrigeración al inserto. Entonces uno puede sacar el inserto y limpiarle la refrigeración, bien sea ojalá a través de un ultrasonido. Si no tiene ultrasonido, pues lo puede hacer otra vez repasando con una broca los canales de refrigeración que se requieren,
pero pues desde el punto de vista de mantenimiento es mucho más fácil trabajar de esta manera. Bien, recuerden que si tienen comentarios o preguntas las pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas, porque nosotros no lo podemos, o sea, el chat no lo pueden ver los compañeros, ¿listo? Sino solamente la sección de preguntas y respuestas. Ahí bienvenidos sus comentarios. Bien, tenemos entonces, además, pues ya hablamos del diseño de molde con inserto. Vamos a hablar entonces, pues de dos conceptos de alimentación en este momento. La alimentación se refiere a la forma en la que entra el plástico dentro de la cavidad que uno va a moldear, o las cavidades, ¿cierto? Si a veces tiene un molde que no es de una cavidad, sino de varias cavidades, entonces esa alimentación se refiere a la forma en la que entra el material dentro del molde de inyección. En el caso de un canal frío significa que nosotros pues entramos con la máquina aquí, ¿cierto? A este anillo centrador, tenemos aquí pues lo que se llama el bebedero, entra el material en esta dirección, forma normalmente una vela, ¿cierto? O lo que se llama un canal primario, después pasa a un canal secundario y forma entonces las cavidades, que en este caso, por ejemplo, estamos moldeando un vaso y su tapita. Este molde que moldea dos cosas que no son iguales, que no es el mismo producto, se llama un molde familiar. Ese molde familiar se refiere a un molde en el cual hago un producto que tiene que ver con otro, o sea, son familia, pero no es el mismo producto, ¿cierto? Entonces ese molde familiar, ya que saben cuando ustedes oyen ese término molde familiar, se refiere a un molde en donde tengo cavidades que no son idénticas, pero que funcionan para el mismo producto. Esto es un camello de balancear estos moldes porque pues no llega la misma cantidad de masa aquí que acá, ¿cierto? Estos sí tienen que inyectar menos material y es un camello, pero bueno, después ya hablamos de esa parte. ¿Por qué estamos hablando entonces de este tema de canales de inyección? Porque la decisión de cómo alimentar un molde tiene muchísimo que ver con la rentabilidad del producto. Uno a veces es muy olímpico y llena el molde, pues a la guachapanta, ¿sí? Hay como por donde le mete el material, por donde le cabe, por donde, y a veces uno hace canales muy gruesos, a veces hace canales muy largos, a veces hace canales que se pueden llegar a enfriar durante la solidificación, durante el llenado, ¿cierto? Y que no alcanzan a, o sea, donde uno tiene que hacer mucho trabajo para poder terminar de llenar la cavidad. Y hay algo que es muy importante que nos sensibilicemos todos en inyección, y es que la presión de inyección es como el salario. Eso yo de pronto ya me lo han oído decir, ahí les pido disculpas que yo esté tan cansona con el tema, pero es que eso no lo ve la gente. O sea, cuando uno dice, voy a llenar este molde, siempre pensemos, ¿y cuánta presión voy a comerme ahí? ¿Cuánta presión necesito para llenar este molde? ¿Listo? Porque eso es el consumo energético que vamos a tener en la máquina, eso es el desgaste de la máquina, es la vida del molde y de la máquina, la presión que demande para el llenado. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, en un canal de alimentación frío, ¿qué es lo que pasa? Pues la boquilla de la inyectora empata con el radio aquí, el anillo centrador del canal, pues donde entra el material, ¿cierto? El polímero fluye hacia abajo, atravesando pues este bebedero hacia la placa superior del molde y luego fluye a través del plano de partición, en el caso de un molde de dos placas como este que nosotros tenemos acá. La longitud de esta vela, de este bebedero que nosotros tenemos, o el canal primario de inyección, pues depende de la altura de esta placa que nosotros tenemos acá, y eso pues a su vez depende de la altura de los insertos, etcétera. Y la longitud que yo tengo de los insertos depende de qué tan lejos estemos de las cavidades, ¿cierto? Si yo tengo más de una cavidad, vamos a verlo más adelante, pues voy a tener que tener más material acá, más altura, más recorrido de inyección. Siempre en inyección hablamos del recorrido, lo que se llama flow length en inglés, ¿cierto? La longitud de flujo. Y eso pues nos determina básicamente cuánto trabajo nos va a tomar llegar desde la punta, desde donde estamos inyectando hasta que llegamos a la cavidad. Aquí hay una gran cantidad de historia, hablamos de reología, ya se acuerdan eso que nos dijo el profe Medina. Entonces tenemos una gran cantidad de información acerca bueno, todas las cosas que pueden pasar en esta historia, ¿cierto? Hablemos, acuérdense que es que nosotros estamos trabajando con este material que es bipolar, ¿cierto? Que a veces se cree caucho, a veces se cree mermelada, ¿cierto? Entonces tenemos un material que se va a comportar, que va a relajar una parte de los esfuerzos, pero que otra parte va a quedar todo resentido y nos lo va a cobrar. Entonces ahí empiezan a pasar cositas que vamos a empezar a hablar. ¿Listo? Bien, tenemos otro tipo de canal, ¿cierto? Que hablamos de canal caliente. Este canal caliente ya dijimos que es súper chévere, que es el mejor, ¿cierto? Que es lo único que nos separa del canal caliente
es la plata, ¿cierto? Así como de los Porsche, que todos queremos Porsche, pero pues no todos tenemos con qué pagarlo, entonces pues los demás no manejamos Porsche. Pero bueno, digamos que el que pueda pagar el canal caliente y el proyecto le dé, pues no hay ninguna razón técnica para no hacerlo, ¿cierto? Entonces, acá nosotros tenemos este bebedero, este canal caliente, tenemos como por donde entra el material, tenemos este canal primario, que es por donde entra el material, tenemos acá este, que sería pues el canal secundario, por donde entra el material, y acá nosotros tenemos una cosa que se llama una boquilla, ¿sí? Entonces, en el canal caliente, ¿qué es lo chévere? Lo chévere es que el material se mantiene en estado fundido, ¿sí? Voy a decirlo de manera coloquial, se mantiene líquido y llega, pues, en estado fundido, o sea, pues, líquido, hasta la cavidad donde nosotros vamos a inyectar. ¿Eso qué quiere decir? Que este material, pues, no me toca reprocesarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta zona del material es como prolongar la boquilla que entra por acá. El material está aquí listico. En cada ciclo de inyección tengo la jeringa acá, tengo la jeringa lista para llenar la cavidad. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Me ahorro todo esto de material, ya no me toca enfriarlo y molerlo, que es importante, eso es platica, pero miren lo que es importante y que no vemos y que no es visible para todos. No me toca empujar todo este material que se va a ir enfriando, no me toca usar toda la presión que yo requiero para ir empujando el material e ir llenándolo. Entonces, al ahorrarme presión que me ahorro desgaste de molde y me ahorro desgaste de máquina. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo cuando yo me ahorro un 10, un 20% de la presión de inyección por usar canal caliente, estoy haciendo un ahorro adicional que es en el largo plazo, que no solamente es el canal que no tengo que moler, sino que es un ahorro en la vida de la máquina. Es una inyección más elegante, ¿sí? Es una inyección más suavecita, una inyección más gentleman, ¿sí? O sea, estamos haciendo la inyección un poco más, ¿cierto? Más decentica. Bueno. Componentes de canal caliente, entonces tenemos el manifold, eso se llama, pues si uno estudia en España, entonces le dicen que se llama distribuidor, pero acá nadie le dice distribución, le dice manifold, ¿cierto? Que es esta cuestión que está aquí arriba, que es donde nosotros vamos a tener como el bloque del manifold, se le dice acá, que es esta cuestión grande, que es por donde pasa el canal, por donde uno tiene algunas resistencias, y tiene acá las boquillas de inyección. Vamos a leer lo que dice pues aquí en la diapositiva para ir en orden. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando la eficiencia del ciclo y del material son de especial importancia. El sistema de alimentación, que es este que está acá, por donde pasa el material, se encuentra dentro del canal caliente, que mantiene el polímero fundido, ¿cierto? Durante el proceso de moldeo. No se requiere plastificar todo este material, no se requiere empujar todo este material, ¿cierto? Entonces eso me ahorra tiempo de ciclo, me ahorra tiempo también de inyección, y no se requiere esperar a que el material solidifique. Hay algunas aplicaciones, ¿sí? Pues donde a veces pasa que el canal de inyección es más gordo que el producto, ¿sí? En general eso toca hacerlo así, o sea, las reglas de diseño nos dicen que siempre la parte más delgada debe estar en el producto, pero hay unas cosas que es que, sí, o sea, ahí sale toda lógica y la gente a veces tiene unas teorías súper particulares sobre la mecánica de fluidos, ¿sí? En los canales de alimentación y entonces le dicen a uno, no, ingeniera, es que eso yo lo hago grueso para que el material entre suavecito, para que entonces, y resulta que ahí lo único que está haciendo ya es consumir materia prima, entonces le queda un ciclo, una vela gigantesca, que eso se demora mucho tiempo en solidificar y a veces se retrasa el tiempo de ciclo, no porque la pieza lo pida, sino porque el canal de alimentación pues requiere esa solidificación, ¿no? Entonces, ahí muy importante pues también tener esa conciencia. Yo sé que no todos podemos pagar el Porsche, no todos podemos pagar el canal caliente. Cuando nos toque trabajar con canal frío, por lo menos pongámosle lógica y que se hable el canal frío con el producto que estamos inyectando y que no sea tan ordinario y que no sea tan grande ese canal de alimentación. Bueno. No se requiere remover el canal de alimentación. Tiempo de ciclo típicamente se reduce en 20%, pues por lo menos en la parte del llenado. Si el producto es muy grueso no se reduce tanto, pero pues digamos que en piezas de pared más bien delgadas se reduce. Resultado evitar la solidificación del canal de alimentación. Bueno, ahora sí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el manifold, tenemos esa resistencia, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos de este lado. Tenemos acá pues unos mecanismos que nosotros tenemos para garantizar que no salga tanto calor,
Tenemos acá pues unas resistencias, uno aquí normalmente tiene una resistencia helicoidal dentro de la boquilla, esa es la manera de calentar la boquilla y tiene unos aislamientos para evitar que se toque el canal caliente con el acero o que si se toca no transfiera tanto calor, ¿no? Porque uno no quiere, por un lado no quiere perder el calor que está metiéndole acá, por otro lado no quiere pues que se le caliente el molde que tiene que estar frío. Acá vemos pues algunos tipos o una vista en corte del canal de alimentación. Como les digo, estos canales que nosotros típicamente tenemos en canal caliente o en colada caliente son mucho más generosos que lo que uno puede hacer en un canal frío y por lo tanto la pérdida de presión pues es mucho menor porque es menos estrangulado, ¿cierto? El recorrido, pero además porque no se solidifica, entonces no se va cerrando a medida que va llenando. Pues aquí está todo el ensamble, vemos también la parte de las resistencias, de lo que les he mostrado a ustedes. Vemos pues la parte de los insertos de la cavidad, las boquillas. Acá muy importante, una reflexión que les quiero hacer si ustedes compran, especifican o alguna vez en la vida tienen algo que ver con un canal caliente, y es los canales calientes tienen unos mecanismos de ensamble y desensamble que son muy específicos, ¿sí? O sea, hay que por ejemplo, hay algunas recomendaciones que dicen que hay que esperar a que se enfríe para desensamblarlo, ¿cierto? Porque cuando se expanden térmicamente sellan, cuando están calientes sella la boquilla contra el molde y ahí hay mucha chambonada también, o sea, ahí hay mucha mala práctica que hace que uno jale el canal caliente cuando está caliente, por ejemplo, y lo dañe ese sello que se hace entre la boquilla y el inserto. Entonces ahí, pues digamos nosotros a través del instituto, a través del clúster de inyección del instituto, trabajamos pues con varias empresas de canal caliente que nos han colaborado en capacitaciones, vamos a seguirlo haciendo en esas capacitaciones para mantenimiento, para montaje, para selección de canales calientes. Entonces, acá muy importante que nos eduquemos un poco sobre cómo se debe trabajar y sobre todo pues pedir esa información al fabricante de cómo se debe hacer el mantenimiento. Muchas veces las empresas dañan muchas boquillas, ¿cierto? O las boquillas están descalibradas o no va y mira y esta boquilla que debía, por ejemplo, estar a 220 grados centígrados, que es la temperatura de la boquilla de acá, pues realmente está a 350. Y uno dice, pero ¿por qué esa bujía está tan caliente? Y le dice, no, es que si la bajo ingeniera, se sella el material. O sea, eso no quiere decir que está totalmente descalibrada. Bueno, muchas cosas que pasan realmente por una mala operación o un desconocimiento de cómo debemos mantener esos canales calientes. Bien, la longitud de las boquillas, que es uno especifica, pues depende de la posición de la cavidad con respecto al canal principal de alimentación. El diámetro, como lo decíamos, es mayor, ¿cierto? Que en los canales fríos. Y pues estos diámetros grandes pues permiten tener menos resistencia pues no a la fluencia, porque eso, la fluencia es más como de los materiales, pero sí al paso del material. Se transmite bien la presión de inyección hacia la cavidad, nuevamente no se solidifica, o sea, si yo necesito hacer, por ejemplo, presión acá en este lado, si necesito ejercer presión de contrapresión, ¿cierto? De sostenimiento, perdón, puedo hacerla muy bien acá en este lado, en la presión de sostenimiento, la presión em, que puedo hacer de este lado es muy importante, acordémonos para la parte dimensional del producto. Y también muy importante, el canal caliente debe tener aislamiento, o sea, no debe tocar el acero. Esto normalmente se ensambla en aire, o sea, hay un air pocket, es un bolsillo de aire que se pone entre el manifold y el molde, pues para que haya ese aislamiento. ¿Listo? Otra recomendación, pues que nosotros hemos venido aprendiendo a través del trabajo con diversos proveedores de canal caliente en el Centro de Excelencia en Inyección y también a través del instituto ahora, es muy importante trabajar en equipo. ¿Listo? Mire, les voy a hacer una recomendación que es muy clave, que me hicieron a mí, pues, en la Colombia Plus pasada, cuando hablábamos de este tema, y es, un molde de inyección lo trabaja en equipo. ¿Listo? O sea, usted compra de pronto el molde, sí, muchas veces aquí en Colombia terminamos comprando el molde con un proveedor chino, por ejemplo, pero el proveedor no es el único que está en ese equipo. Usted está en el equipo, ¿cierto? Su equipo de proceso está en el equipo, su equipo de taller está en el equipo, porque también tiene que saber cómo se va a mantener ese molde. El de compras, que por supuesto tiene que estar en la parte de la negociación, pero también el proveedor del canal caliente hace parte de ese equipo. Es importante involucrar al proveedor de canal caliente desde temprano. Si usted va a trabajar recuperado, es importante trabajar con sus proveedores de aditivos, porque ese recuperado va a tocar aditivarlo, ponerle su antioxidante, todas sus cosas para que él trabaje bien.
y el proveedor, por supuesto, de materias primas. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo realmente la selección, la especificación de un molde es un trabajo interdisciplinario. Uno no puede invitar tarde al jugador al partido, ¿sí? Uno no puede ahí decirle, oiga, venga y métame el gol ya que llegó. No. Canal Caliente hay que trabajarlo desde el principio y compártale toda la información. Compártale toda la información también el de materias primas. Todo el mundo está dentro del mismo equipo. Es importante trabajar de manera más técnica y más cooperativa. Esa es una de las recomendaciones más importantes cuando trabajamos con Canal Caliente. Bueno, mm, en este caso no sé si, bueno, Juan Camilo Briceño les está preguntando si el tipo de canal es lo mismo que la colada. Sí, señor. A veces le decimos colada caliente, colada fría o canal caliente y canal frío. ¿Listo? Bien. Creo que no hay más preguntas relacionadas con la clase de hoy, ¿cierto? Entonces voy a continuar con la sesión. Bien, vamos a entrar entonces en este momento en un tema que yo llevo muy cerca a mi corazón, que es el tema de cómo seleccionar los canales de alimentación. En este caso vamos a hablar de canales de alimentación fríos, porque cuando uno compra un canal caliente, el diseño del canal lo hace el proveedor del canal caliente, ¿sí? Y pues en general uno trabaja con un proveedor de canal caliente que sea pues bueno para que hagan un buen balanceo, ¿cierto? Para que las cavidades llenen al mismo tiempo, para que no tenga baja caída de presión y pues para que se trabajen con buenos materiales. Pero cuando uno está especificando un molde colada fría, un molde de canal frío, pues es uno el que pone el pellejo, ¿cierto? Uno el que está ahí poniendo la platica y que pues el que puede poner en riesgo. Y a veces hay cosas que realmente no se deben hacer, ¿cierto? Cuando hablamos de canales de inyección. Entonces, vamos a hablar de el tipo de canales de alimentación que se pueden usar en la inyección. Acá vamos a arrancar desde lo más simple, pero también lo más incivilizado, ¿sí? Que es este que se llama un canal en serie. Este tipo de canales en serie, como este que ustedes ven acá, es un canal donde, pues como su nombre lo indica, va llenando las cavidades en serie. ¿Listo? Entonces, yo tengo acá el bebedero, la vela, el canal primario, como lo queramos llamar, y de ahí paso al canal secundario, ¿cierto? Que es este que está acá, y paso acá entonces a llenar la cavidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este canal llena como una escalerita, llena estas cavidades y después pasa, llena las siguientes, ¿cierto? Y va llenando así de una manera secuencial. Se hace un llenado en serie. Este tipo de canal, la verdad, pues no se debería hacer. Si, o sea, uno lo hace, uno lo ve y pues lo ve, pues yo lo he visto obviamente porque me ha tocado, ¿cierto? No, no es que me guste verlo ni nada por el estilo, de hecho me genera mucha angustia verlo, pero pues se usa cuando hay una empresa que no tiene mucho conocimiento desde esta parte de inyección. ¿Qué es lo que pasa? Pues que es muy fácil de mecanizar, ocupa poco espacio, uno llena esas cavidades, pues digámoslo, con poco espacio del molde, pero tiene una desventaja espantosa, espantosa desde el punto de vista de llenado, y es que siempre los canales que nosotros llenamos primero, esta escalerita de acá, se va a ir, se va a ir subiendo la presión acá. Entonces voy llenando este y la presión en este está más alta. Y voy llenando este y la presión en este está súper alta y así. Entonces cuando ya termino de llenar aquí tengo un montón de presión porque aquí el material busca seguir entrando, ¿cierto? Entonces aquí a veces no llenó y aquí ya está con rebaba, ya está con falda este material porque está sobreinyectado o sobrecompactado. Entonces, esa falta de balanceo en los canales es uno de los peores pecados que uno puede cometer en inyección, es una barbaridad. Esto es hacer desde el principio mal las cosas, ¿cierto? Es algo que no se puede tolerar. Entonces, ¿cuál es la alternativa para este llenado? Muy simple, es hacer lo que se llama un balanceo artificial. Uno puede tener un molde que esté balanceado naturalmente o un molde que esté balanceado artificialmente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno puede hacer? A través, pues, bien sea de tanteo y error o a través de simulación, uno puede hacer restricciones en los canales, poner los primeros canales más delgaditos y así a facilitar el flujo, tratando de que al tener menos restricción acá el material trate de llenar estas cavidades primero, ¿cierto? Y que al tener aquí más restricción se trate un poquito más en llenar estos canales. Eso es un balanceo ahí, pues, digamos lo que puede que en tiempo
Cuando uno hace un cronómetro, pues dice, bueno, listo, está bien, de pronto llenaron al tiempo. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que pensar siempre, siempre que nosotros trabajamos con plástico, y es que el plástico se acuerda de cómo lo trató usted. El plástico, yo no sé si ustedes han oído esa expresión de que el plástico tiene memoria. ¿A qué se refiere esa expresión? A que si usted mete el plástico acá y lo hace pasar por una parte muy delgadita, esta parte muy delgadita va a generarle al material más esfuerzo. Si él se va a cizallar más, se va a generar más corte, más fricción, y al generarse más fricción, el material va a tener más fluidez. Entonces, fíjese cómo es un problema complejo, porque usted queriendo que el material llene más tarde, pero fluye más rápido, porque está menos viscoso. Entonces ahí, eso es un camello, es el balanceo artificial. Entonces como está menos viscoso, llena más caliente, y entonces si llena más caliente puede tener más cristalización acá que acá. Todo lo que le pasa a un material cuando está más caliente. Si este está más caliente puede contraer más que acá, ¿cierto? O sea, puede que llene igual, pues al mismo tiempo, ahí photo finish terminaron los dos al tiempo, ¿cierto? Pero realmente el material es diferente. El material que usted procesó en esta cavidad es diferente al material que procesó en esta cavidad. ¿Listo? Entonces, por eso decimos va de retro, ¿cierto? O sea, esto está, es importante que lo veamos, pero también es sobre todo importante que entendamos por qué está mal, por qué no debemos trabajar con un material, con un llenado como este, como en los canales de alimentación en serie. Mucho más común y más difundido está esto que se llaman los canales ramificados o canales en H. También le decimos canales en H a estos canales que nosotros vemos acá. Aquí en Colombia, esto es lo más común que nosotros manejamos, estos canales en H. ¿Por qué son tan comunes? Pues porque nos permiten el llenado de cavidades múltiples, porque nos permiten a nosotros, pues, digamos, tener ese flow length que les he comentado varias veces, esa longitud de flujo, cuántos milímetros me demoro en llegar hasta la cavidad, pues me permite que sean iguales. Pues sí, ¿cuántos milímetros? Usted da cuenta cuántos milímetros se demora en llegar a la otra chuchuchu, igualito, misma cantidad de milímetros, ¿cierto? Entonces, bueno, por ese lado, pues, por lo menos estamos mejor que en el anterior. Parcialmente, pensaría uno que está mejor. Chévere para eso que entonces llamamos el balanceo geométrico. Es decir, necesitamos la misma cantidad de milímetros, el mismo flow length, la misma longitud de flujo para llegar a todas las cavidades, que son todas las cavidades, son aquí, las que voy a ubicar chichi, entonces aquí fíjense cómo puedo hacer todas estas cavidades. Desventajas visibles. Primero, pues que es mucho más material, ¿cierto? O sea, a veces cuando la gente no sabe toda esa parte de reología que ustedes ya saben, que ya están muy duchos y que ya todos conocen, pues digamos que la gente se inclina por hacer un llenado en serie, pero ya apenas lo hacemos la primera, ya después no lo hacemos más, ¿cierto? Y nos vamos entonces por una estructura más como esta, que es una estructura de llenado en H o canales ramificados. Alto material, mucho material que nos vamos a gastar haciendo esto, pero acuérdense que no es solo el material, es la presión, ¿cierto? Entonces acuérdense que nosotros consumimos más material, pero además consumimos más presión, porque todo lo que ustedes se demoran en llegar hasta allá, y mientras usted va llenando el material acá, ya está solidificando. Entonces acá esto ya está frío, esto está estrangulando, se le va cerrando el camino y usted va entrando por acá y queriendo llegar hasta allá. Y esto cada vez más chiquito, este canal por donde usted puede pasar, esto cada vez más restringido. Entonces presión, ¿cierto? O sea, requiero más presión para inyectar hasta las cavidades. Pero acá, póngale cuidado que aquí es donde esto se pone fino, ¿cierto? Yo he visto muchos moldistas, muchos eh, procesadores chéveres, empresas buenas del país, que me dicen, vea, esto acá, mejor dicho, lo último en Guarachas, nosotros tenemos nuestros canales, todos son así ramificados, ¿sí? Este canal tiene una vaina que es muy jodida, que uno tiene que saber cómo es, que es que hay una cosa que pasa, y es que el material no solamente necesita la misma longitud de flujo, no solamente el mismo recorrido, sino el mismo esfuerzo para llegar a cabo ese recorrido. La misma memoria, que usted lo trate igual a todo, ¿sí? Que él tenga la misma cantidad de esfuerzo para llegar a todas partes. Eso es la memoria del material. ¿Qué pasa? Resulta que este material entra acá. Entra acá, hasta ahí vamos todos bien, ¿cierto? Entra acá, vamos bien, chin, entra acá, bien, va bien. Acá entra acá, vamos bien.
entra acá, vamos bien, pero acá pasa una vaina. Este material, mire, chin, avanza, mírenlo cómo hace. Voy a mostrarles qué pena aquí, voy a dibujar para que ustedes lo vean y me pongan cuidado qué es lo que es. Una cosa muy, muy rara, o sea, que no es intuitiva, pero es así siempre, siempre, esto siempre pasa. Entra uno acá, el material, ¿listo? Hace un avance en forma de S, avanza, forma de S, avanza en forma de S, perdón, aquí voy a seguir acá, avanza y avanza, y siempre avanzó, él nunca se devolvió, siempre shim, para adelante, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en este último recorrido? Póngale cuidado. Él llega acá en este último recorrido y él no avanza, él se devuelve, hace una U. ¿Sí lo ven? Hace una U. Y eso le cambia la memoria al material. Ese esfuerzo que usted hace ahí es diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este material que hizo la U, que no hizo la S, sino que hizo la U, el material que en lugar de seguir se devolvió, ese es un material que tuvo más esfuerzo durante el llenado, que tiene más cizalladura durante el llenado, y este material acá va a, por lo tanto, al tener más cizalladura, al tener más corte. ¿Qué le pasa a la viscosidad del material cuando tiene más corte, cuando tiene más cizalladura? ¿Qué le pasa a la temperatura del material? Sube. Entonces, este material de acá va a tener más temperatura. Este material va a tener más temperatura, tiene más viscosidad, y entonces esta cavidad va a llenar primero que esta de acá. Eso siempre es así, siempre es así. Esta cavidad entonces que yo tengo acá va a terminar llenando primero la azul que la roja. Eso siempre es así. Usted tiene un canal en H, puede que sea pequeñito, puede que usted no le ponga cuidado, pero eso siempre va a ser así. Siempre la cavidad del centro de este canal ramificado va a tender a llenar primero. Y uno de no dice, no, 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 pero si están igual, si está en la geometría, está igual, todo, y todo igualito, todo mecanizado igualito, los diámetros igualitos. ¿Qué es lo que pasa? Que el material tiene memoria. Y el material tiene esta conducta de que él se cizalla y al devolverse se cizalla y al cizallarse se calienta y al calentarse se vuelve más fluido. Entonces, esto que pasa es una característica que nosotros tenemos que estar conscientes en estos canales que son canales en H. Vamos a verlo en una foto de una simulación que nos permite identificar ese tipo de efectos. Esto que ustedes ven acá es una historia de la vida real. Esto es una simulación de un producto de la vida real. Aquí en los canales de alimentación, nosotros tenemos este que es el bebedero, el canal primario. Acá en los canales primarios tenemos algo que se llaman los pozos fríos. Entonces, súper chévere siempre ponerlo. Es una manera elegante también de inyectar, ¿cierto? Tener un pozo frío donde todas las cositas ahí que están fuera de, sí, como que están así fuera de camino, pues se van para allá, para el pozo frío, y nos dejan trabajar mejor. O sea, el pozo frío estabiliza el llenado. En la inyección, entonces siempre tengo ese pozo frío. Acá lo que tengo es una escala de simulación, ¿cierto? Eso lo hicimos con un software que se llama Sigmasoft, un software alemán súper chévere. Eh, Estas son las temperaturas que nosotros tenemos dentro del canal, ¿cierto? Las temperaturas reales, o sea, la temperatura a la que está entrando el material acá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entramos, hay una cosa súper chévere, miren lo que uno ve acá. Entra el material a una temperatura que podemos decir que es 250 grados, pero realmente por la cizalladura, por el calor, el material llega a tener 278 grados, casi 25 grados más, ¿sí? Solamente por, o sea, el material más caliente no lo entrega la boquilla, sino lo entrega aquí el mismo canal por la fricción. Eso pasa realmente dentro del molde. Entonces uno termina teniendo aquí un material más caliente que se divide en dos y aquí pasa lo que les comentaba yo, que hay un material que sigue, o sea, el donde venía como sigue, 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 mientras que hay un material que sigue y se devuelve. Y mire que aquí lo que pasa, ese material que se devuelve, ¿qué me va a pasar ciclo a ciclo? Esto que ustedes ven acá son varios ciclos de inyección, varios ciclos de inyección que me van mostrando cómo se va el material eh, pues calentando a través del proceso. Entonces yo arranco acá, ¿sí? Con el canal, entonces aquí va uno, que es el que sigue, ¿cierto? Que está por este lado y ese es el que se me devuelve. Y mire cómo, miren lo que pasa aquí en la escalita. Entre más rojo, entre más anaranjado esté, significa que hay más calor. Entre más amarillo, significa que está más frío, ¿sí? Entonces acá lo que nosotros vemos es que es un proceso acumulativo. Entra el material, miren cómo se va
pues digamos cuando sigue, cuando no se devuelve, avanza. Temperatura aquí 269,9 y aquí 276, ¿sí? Aquí lo vamos viendo. Lo vamos viendo cómo el proceso pues se va estabilizando a medida que el molde se calienta. Entonces, después de varios ciclos, vemos que ya no está presente más esta piel, por ejemplo, que es la piel de solidificación, de cuando el molde arranca y está frío. Esto pasa, se forma esa cáscara, pero mire cómo el canal se reduce. Si ven lo que les estaba explicando, el canal se reduce, el canal disponible para llenar el material. Pero bueno, ya cuando se calienta un poquito el molde, ya eso no es tan visible, pero sí mire cómo se me genera un gradiente de 4 grados centígrados entre un lado y otro. Ustedes dirían, ah, pero 4 grados, eso no pasa nada, ¿sí? Sí pasa. Miren lo que pasa en la cavidad. Eso es lo que yo les comentaba a ustedes que siempre nos pasa en los moldes donde tenemos esa configuración en H. Lo que termina pasando es que llenan primero las cavidades del centro y de último llenan las cavidades del borde. ¿Listo? ¿Por qué no me gusta a mí esto? Porque cuando yo lleno las cavidades del centro primero, voy a tener aquí sobreinyección, voy a tener más presión acá, voy a tener más presión acá y el molde va a tender a abrirse en el centro del molde, mientras que acá todavía no he llenado. El molde tiende a abrirse, entonces me genera desgaste de los filos de acá, me genera rebaba. Y acá, en cambio, todavía no he llenado el producto. De pronto estos productos me quedan más pesados. Son productos donde va literalmente a entrar más material, donde voy a tener más compactación de material. ¿Qué puedo hacer yo entonces para evitar este desbalanceo que tengo en este molde? Puedo tratar nuevamente de hacer un llenado, un balanceo artificial, ¿cierto? Donde voy a tener dos alternativas. Una alternativa es, por ejemplo, aumentar más este canal, ¿sí? Eso es lo que pues nosotros hemos hecho cuando hemos identificado este problema con moldes que ya están fabricados, pues cuando el molde ya está mecanizado, pues uno a mirar qué hace ahí con lo que ya está. Entonces aumenta este canal. A veces aumentar el punto de inyección, pero ese punto de inyección es muy poquito lo que puedo hacer. Es más importante aumentar el diámetro del canal para lograr el balanceo. Pero hay una estrategia que es mejor, que es evitar el uso de este tipo de canal. Este tipo de canal así en ángulo, en cambio, en que va y se vuelve y que si saya el material con esa evolución, eso no es tan chévere, no es tan elegante. Vamos a ver en la segunda parte de la clase unas configuraciones que son mucho más elegantes, que evitan, pues que tienen curvas y que evitan este tipo de cizalladura. Bien, entonces en este momento vamos a hacer nuestra pausa. Son las 4:02. Vamos a hacer 10 minutos de pausa y volvemos a las 4:12. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces con esta parte de refrigeración, que es la parte de, pues, cómo estamos nosotros enfriando el molde de inyección. Y acá traigo una foto que es muy bonita, que es una foto de un molde virtual, es una foto de una refrigeración, de cómo se ve la temperatura, la distribución de temperatura dentro de un molde de inyección. Esto también lo sacamos con Sigma Soft, un software de simulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en rojito, esto es como si hubiéramos cortado el molde con una cuchilla por la mitad. En rojito vemos el producto que estamos inyectando. Y acá vamos viendo cómo se siente el acero, cómo se siente el metal del molde con ese calor que le está entrando. Recordemos que el molde está frío, ¿cierto? El molde, pues en este caso es un molde que estábamos trabajando para una acetal, está a 80 grados centígrados, pero pues digamos que va entrando el material que está aquí calientico y ese material entonces va calentando el molde. Eso siempre pasa, siempre va calentando el molde. Acá vemos la temperatura en el molde después de 15 ciclos de inyección. Acuérdense que el molde, digamos que uno nunca, cuando arranca el molde, siempre que inyecta, pues la primera vez, pues todavía no tiene las condiciones estables, ¿cierto? Todavía le falta estabilidad al molde para poder lograr producir de manera, pues, estable. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene acá? Lo que uno tiene es una distribución de temperaturas dentro del molde, una distribución de temperaturas a través del acero. Entonces, fíjense cómo se genera, es como un mapa, ¿sí ven? Un mapa de calor. Eso siempre lo tengo yo en cualquier molde de inyección que yo tenga. Voy a tener las zonas más calientes cerca del producto y voy a tener las zonas más frías a medida que me voy alejando del producto. Pero en general lo que yo voy a tener es como un mapa de calor. Mira que aquí donde está la refrigeración, ese mapa está contenido. Ese mapa está, pues, digamos, lo que no crece, sino que lo ataja, pues, la refrigeración que está acá, mientras que en las zonas donde no tengo refrigeración, ese mapa se va expandiendo. ¿Qué es muy importante para mí que veamos? A veces uno dice la temperatura del molde, como si fuera una temperatura única.
pero aquí lo que yo veo es un mapa de temperaturas. Lo que yo veo es que no tengo una única temperatura en todo el molde, sino que tengo una distribución de temperaturas, varias temperaturas, depende de donde yo me pare en el molde y depende en qué momento del ciclo esté. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a tener es una función de temperaturas que depende del tiempo, depende en qué momento del ciclo me encuentre, también depende de qué tan cerca o qué tan lejos esté de la cavidad y depende de si estoy cerca o no de una refrigeración. ¿Listo? Aquí hago un pequeño paréntesis y les digo, la refrigeración, como pues si se acuerdan los videitos esos que veíamos al principio en los moldes de inyección, la refrigeración es muy importante para mantener, pues para enfriar, ¿cierto? O sea, la refrigeración se usa para enfriar el producto. Yo les hablaba a ustedes de que no hablamos de refrigeración, sino hablamos de atemperamiento, porque pues hay moldes, hay materiales que no los vamos a enfriar, sino que los vamos a calentar por encima de la temperatura ambiente para lograr un enfriamiento más suave, ¿cierto? Que no haya choque térmico, sino que haya un enfriamiento que permite esas moléculas gordas, pesadas, súper complicadas, que tienen anillos aromáticos y todo eso en su cadena, pues que entren y no se congelen, sino que se acomoden, que se relajen, ¿cierto? Pero mire que es muy importante que yo entienda el trabajo que hace la refrigeración. La refrigeración o el atemperamiento, los canales de temperamiento acotan las fronteras de la transferencia de calor. Cuando uno tiene una buena refrigeración, cuando uno tiene unos buenos canales de temperamento dentro del molde, lo que uno hace es poner las condiciones del juego uno, ¿sí? Poner esas condiciones del juego y que se solidifique la pieza como uno manda, no como el producto quiere, sino como uno manda. ¿Por qué? Porque mire que a veces cuando uno no tiene refrigeración el producto, lo que hace es transferir el calor hacia el medio ambiente. Y entonces es el medio ambiente el que manda. Si por la mañana el turno está más frío, a veces, cierto, a veces nos pasa eso en las plantas, que nuestra ingeniera es que entre las 2 y las 6 de la mañana no se pudo sacar producción. El duende del que nos hablaba, ¿cierto? Jorge Iván, cuando hacía su capacitación. Y no es el duende, ¿cierto? Sino es falta de control. Es que yo ya no tenía todas las cartas en mi poder, sino que solté unas cartas y las dejé por allá que el duende las manejara y se fuera el calor hacia el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante diseñar una buena refrigeración, que yo tenga el control de cómo se transfiere el calor en las tres dimensiones, ¿cierto? Cómo se transfiere el calor en todas las dimensiones desde el producto hacia el molde, pero que yo siempre pueda mantener eso igual. El atemperamiento me garantiza que las condiciones del agua sean iguales, sea día, noche, lo que sea, no importa, yo siempre el producto siente la misma transferencia de calor en todas las direcciones. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros entonces diseñamos cuando diseñamos un sistema de refrigeración? Pues un sistema de refrigeración, como lo ven ustedes, pueden ser unos canales acá, aquí yo tengo el producto, acá veo que tengo, por ejemplo, unos canales para estos insertos y acá tengo pues de pronto uno para las hembras, para las aguas, ¿cierto? Básicamente lo que yo quiero es maximizar esa función, que es la función que me describe la transferencia de calor. Cuando yo estudio, pues, digamos, transferencia de calor, alguna de esas materias termodinámicas, alguna cosa de esas, yo veo que tengo una ecuación que me habla de a qué velocidad se transfiere el calor, eso se llama este Q-punto, y esa velocidad a la que se transfiere el calor depende de varias cosas. Es directamente proporcional de la conductividad del material, ¿cierto? Entonces, entre más conductividad yo tenga, más rápido hago el trabajo de enfriar. Pero también depende del delta de temperatura, ¿cierto? De a qué temperatura, cuál es la diferencia de temperatura entre el molde y el producto que estoy enfriando, la pieza que estoy enfriando. Y también es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, entre más lejos esté el agua de la cavidad, pues más se demora esa transferencia de calor. ¿Listo? Entonces acá, pues la transferencia de calor me afecta directamente. Debe existir un gradiente térmico, como lo mencionábamos, y acercando los canales de refrigeración voy a tener mejor transferencia. Otro objetivo que yo tengo, el segundo objetivo es mantener una temperatura uniforme. Yo quisiera que si yo cierro los ojos y soy el plástico, ¿cierto? Quisiera sentir la misma temperatura en todas las direcciones. Eso sería ideal. Que yo como pieza inyectada no sintiera que me chupan más el calor para un lado, sino pues que yo puedo transferir el calor simétricamente en todas las direcciones. Si yo siento la misma transferencia de calor en todas las direcciones, voy a solidificar la misma cáscara en todas partes, ¿cierto? Y eso hace que yo tenga mis esfuerzos balanceados. Entonces no me voy a torcer para ningún lado. Esto es muy importante, entonces, que yo pueda mantener una temperatura uniforme en la pared de la pieza moldeada. No quiero tener más frío para un lado que el otro. A veces eso pasa mucho.
el moldista, el fabricante del molde, pues mete más perforaciones o mete más canales donde puede, donde le caben. Entonces esa hembra está, mejor dicho, eso tiene agua hasta donde no le cabe más, súper refrigerada, pues la berraquera, y el macho cero, ¿cierto? Entonces el lado fijo del molde frío, eso mejor dicho, se apenas entra el material súper congelado, pero el lado, el macho, pues entra el calor y está pues totalmente desbalanceado. Entonces eso es algo que es peor para el producto, tener más frío para un lado y más calor para el otro, porque así es que se tuercen los productos, ¿cierto? Entonces siempre mantener una distribución uniforme de temperatura nos va a evitar deformaciones. Minimizar volumen y complejidad, como en todo. O sea, estamos hablando de una pieza mecánica, nos gusta que las cosas sean fáciles de limpiar, fáciles de mantener. A veces nosotros queremos, pues, en la medida de lo posible, lo que les digo, que el plástico sienta la misma transferencia de calor en todas las direcciones. Esto es para todos los moldes, esto no es solo para inyección, también para soplado, también para termoformado. Nos gusta que siempre el plástico pueda transferir la misma cantidad de calor en todas las direcciones. Pero pues a veces tenemos el problema de que hacemos unas obstrucciones muy grandes, de que cerramos mucho el punto, estos ángulos y todo. Y entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Pues que el agua nunca está 100% limpia. De hecho, a veces está 100% sucia, ¿cierto? A veces tenemos plantas, yo tengo clientes que cada vez que yo voy, yo les de rodillas les digo, por favor, hagamos algo. Esa agua es inmoral. Y no, pues no, realmente se sigue trabajando con el barro así entre las cabezas, es desafortunadamente una realidad. Y claro, entonces se tapan estas cosas, ¿cierto? Se nos tapan estas cavidades que están acá. Entonces ahí es muy importante que nosotros tengamos cómo limpiar esas cavidades. También minimizar la acumulación de esfuerzos del mecanizado. Recordemos que el mecanizado también puede inducir esfuerzos y generar concentraciones de esfuerzos dentro del material. Acá, pues toda la refrigeración genera un debilitamiento del material, o sea, es un agujero, es una zona donde en lugar de acero va a tener agua, ¿cierto? Entonces, pues esto hace que debilitemos, ¿cierto? Los materiales hay que tener cuidado. Ahorita miramos un tema de que no se puede acercar mucho el canal de refrigeración a la cavidad porque se fractura. Y pues siempre, obviamente, tenemos que tener una conexión de entrada y de salida del agua. O sea, a eso también pasa. O sea, eso también pasa que a veces uno dice, no, pero ingeniero, eso está súper bien mecanizado, chin, entra, no hay que y todo, pero resulta que el agua entra y se aposa. Por ejemplo, se aposa acá, no circula, no hay nada que la empuje. Entonces, pues el agua posada es igual que no tener agua, ¿cierto? O sea, es agua que se calienta y ahí no se transfiere calor. Bien, es muy importante también, esto es del- de la, de la primaria de los plásticos, ¿cierto? De las cosas más importantes que uno siempre tiene que saber es que el régimen dentro de todos los canales de refrigeración debe ser un régimen turbulento. Yo siempre debo tener, pues, un flujo como este, que significa que el agua entra y no hay algo que se llama una capa límite. Cuando yo tengo un flujo laminar, como este que hablamos de un flujo de pistón que se llena dentro del, ¿cierto? Dentro de los canales, tiene una distribución más, una velocidad más alta en el centro y más baja en las paredes. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estas paredes pues se van calentando. Estas paredes, este flujo, esta capa límite está frenadita, entonces se empieza a calentar, entonces cuando se calienta se pierde el gradiente de temperatura, se pierde la diferencia de temperatura que es tan importante para la transferencia de calor. Entonces yo lo que quiero es revolcar esa capa límite, mezclar la fría con la caliente y eso solo lo logro con un flujo turbulento, ¿cierto? Entonces ese flujo turbulento me da transferencia en la dirección radial y permite que haya transferencia por conducción y por convección, ¿cierto? Entonces aquí es muy importante que yo pueda trabajar siempre con ese flujo turbulento. Acá tengo las refrigeraciones, cómo se ven las refrigeraciones dentro de un canal, ¿cierto? Dentro de un molde de inyección. Las voy a mostrar acá, pues, primero en dos dimensiones. Nosotros, pues, tenemos estos circuitos que ustedes ven acá. Este es el circuito, por ejemplo, esta es la placa portacavidad, esta es la cavidad, el macho en este caso. Acá vemos cómo entra el agua, ¿cierto? Aquí tengo, pues, este tipo de refrigeración que hago aquí con dos perforaciones que entran y distribuyen el agua en este lado. Pues, digamos que es el tipo de refrigeración más sencilla que puedo hacer mecánicamente para un macho como estos. Aquí pues tengo los tapones que permiten que haya un flujo de agua. Entonces aquí pues lo podemos ver. Todos estos canalitos azules son los que me van a generar los circuitos, ¿cierto? Una entrada, una salida. De este lado igual. Voy a tener esas derivaciones. Así es que trabajan los moldes de refrigeración. Acá tengo los racores donde conecto las mangueras. Aquí les digo algo muy importante que nosotros en Colombia a veces no manejamos muy bien ese concepto y es que el diámetro ideal de los canales de refrigeración es 10 milímetros. En Europa se maneja así. El agua pasa, el agua, o sea, los canales que yo tengo acá de refrigeración son de 10 milímetros.
Idealmente en todas las placas debería tener 10 milímetros de diámetro interno. Acá a veces nosotros manejamos 6, ¿sí? Y entre más pequeño el canal, más difícil para nosotros generar la transferencia de calor. Acuérdense que la transferencia de calor es proporcional al área. Entonces es muy importante tener una buena área de transferencia de calor, que el diámetro sea más grande para mejorar la transferencia de calor. Eh, Esto da mucha más estabilidad de proceso. A veces uno no, es que la pieza se empezó a contraer, se sale un turno y uno aumenta esos canales y ya, santo remedio la pieza de ahí para adelante. Uno se olvidó de ese molde porque el molde que, si uno solo se acuerda de los moldes que tienen problemas y los moldes que son juiciosos y no ponen problema, pues esos moldes nadie les pone cuidado. Entonces eso es muy importante, ampliar el diámetro a 10 milímetros donde sea posible. Acá tenemos otro tipo pues, de esquema, ¿cierto? Donde vemos estas refrigeraciones. Esta es la refrigeración que yo les mostraba acá, de cómo es esta deflexión con un bafle que se hace aquí en la mitad de este enfriador, ¿cierto? Que entramos acá. Miremos aquí hay un tema importante y es, por ejemplo, la distancia de la transferencia de calor. Por eso es que yo les decía que a ustedes que los machos muchas veces están más calientes porque fíjense la distancia, ¿cierto? Acuérdense que la distancia es muy importante porque entre menos distancia, más transferencia de calor, ¿cierto? Entonces acá como está tan lejos, se va a dificultar la transferencia de calor, mientras que acá la hembra pues va a tener mejor refrigeración, ¿cierto? Entonces acá es importante que veamos esa parte de la distancia proporcional a la transferencia de calor. Y lo que hablábamos en la sesión de materiales de la vez pasada, que la conductividad térmica también nos ayuda, entonces por eso a veces nosotros trabajamos insertos de cobre al berilio, que son insertos que podemos tener, pues que nos permiten retirar el calor de manera más rápida. Siempre lo más efectivo es el agua. Siempre que uno pueda tener agua, mejor agua. Agua con acero, bien. O sea, ahí no hay necesidad de ponerle a inventar nada. Agua con acero, súper bien. Donde a uno no le quepa agua, le mete uno cobre. ¿Listo? Solamente donde no le quepa agua. Porque el cobre, pues también lo veíamos, tiene un límite de fatiga mucho menor, ¿cierto? Es un material que es más difícil de mecanizar, que es más caro, que se parte también a veces no más el ciclaje térmico, o sea, uno puede tener algo que se llama fatiga térmica en los moldes, que es que se calientan y se enfrían, se calientan y se enfrían, y un macho de estos puede calentarse a 150 grados centígrados y enfriarse a 80 cada ciclo. Entonces, eso hace que haya una expansión y una contracción y eso genera que las grietas que se generen, pues por cualquier cosa o que vengan dentro del mecanizado, se vayan propagando. Es así como cuando usted, sí, coge un caucho y le hace así y así, pues en algún momento se totea. Pasa lo mismo con el material, ¿cierto? Que tiene esa fatiga térmica y que va a generar una propagación de grietas y por tanto una falla catastrófica del material. Acá tenemos pues algunos circuitos, ¿cierto? Nosotros tenemos moldes que tienen varios circuitos de refrigeración. Es muy importante también saber que no es necesario conectar todos los circuitos a la misma temperatura, ¿sí? De hecho, cuando uno mira un molde técnico, un molde de línea blanca, un molde sí, de una cosa así grande, uno tiene hasta 5 atemperadores en el mismo molde, ¿sí? 2 en un lado, 3 en el otro, diferentes temperaturas para diferentes circuitos, porque en un lado uno quiere generar una contracción, el otro quiere generar un brillo, en el otro necesita que solidifique rápido. Entonces uno puede independizar las temperaturas de los canales y como les digo, eso es parte de la inyección técnica. ¿Listo? No, a veces aquí uno también ve como esa limitación mental que existe, que es que toca trabajar con un chiller central y que es lo único que hay. No, acuérdense que toda planta de inyección pertenece siquiera a un atemperador para tener la oportunidad de independizar. ¿Listo? Independizar es clave para lograr control de las contracciones, controlando el calor. Acá vemos también, pues, cómo es muy importante que fluya el material, lo que les decía. O sea, si yo tengo acá un material que entra y se queda posado, pues no hace nada. Ese material lo único que hace es debilitar el macho, ¿sí? Porque ese material, esa agua se calienta y no enfría nada. Por lo tanto, es siempre importante garantizar flujo, garantizar que haya efectivamente paso, ¿cierto? De un flujo turbulento de agua. Eso pues lo podemos garantizar, ¿cierto? Con diferentes particiones que podemos tener. Y acá, pues, por ejemplo, en este lado donde tenemos dos refrigeraciones, donde tenemos pues un nervio que tenemos acá, una costilla que tenemos de refuerzo, pues nos puede generar esta necesidad de tener dos refrigeraciones. Esta era la diapositiva que les quería mostrar, que nos habla del efecto que tiene la distancia del canal de temperamento de la piel, o de la piel del producto, de la cavidad del molde. Entonces, esta que tengo acá, esta es la cavidad donde voy a entrar el plástico, ¿cierto? O sea, aquí va a estar el producto y este es el azul, pues es el canal que yo tengo de agua. Acá vemos la temperatura a la que yo puedo tener. Entonces, digamos que el agua en su punto más bajo va a estar a una temperatura de 25 grados.
El agua siempre pues va a tener una distribución, ¿cierto? Así es flujo parabólico, como lo veíamos. ¿Por qué va a tener un flujo parabólico? Porque va a tener una temperatura que va a estar frenadita contra el molde, ¿cierto? Donde está caliente el molde, pues ella va a estar frenadita, va a estar acá a mayor temperatura y aquí en el centro va a estar a menor temperatura. Entonces, acá vamos a tener esta distribución de temperatura de esta manera. Más baja en el centro, más altica en los lados. Pero bueno, lo que quiero que vean es que si yo estoy muy lejos de la pared del molde. En este caso, estoy a 26 milímetros desde el centro, el diámetro de 8 milímetros del canal hasta el borde. Entonces, realmente la temperatura que voy a tener en la piel, la temperatura que va a tener en la cavidad, no es ni cerquita a 25 grados. Lo que va a tener es 19,3 grados más, o sea, voy a estar más por el orden de los 47 grados, ¿cierto? De temperatura. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos. Entonces, fíjense, les repito, ¿qué es lo que pasa? Que el agua puede estar muy bien, chévere, muy bonita, ella 25, pero la temperatura, realmente la cavidad, pues no, eso es otra vaina. 45 grados, 47 grados, eso está por allá, ¿cierto? Por otro lado. ¿Qué pasa si yo acerco el canal a la cavidad? ¿Qué pasa si yo en lugar de tener 26 milímetros tengo mucho menor? Pues que ya entonces el gradiente de temperatura o la diferencia de temperatura entre lo que yo puse en el agua, lo que yo sentí en el agua y lo que realmente está pasando, pues ahí sí ya tiene más que ver. Ya de pronto pues son solamente 5 grados, no 20, ¿cierto? Entonces son solamente 5 grados de diferencia, entonces yo ya puedo estar hablando de pronto de que voy a estar, pues si estoy aquí en 25, en 27, pues puedo estar aquí más o menos del orden de 35 grados, ¿cierto? Por este lado. Es decir, estoy mucho más cerca de la temperatura que quiero estar del agua. Esto para que nosotros siempre tengamos en cuenta. ¿Se acuerda que yo les mostré un gráfico? Espérense, los muestro otra vez, si lo encuentro. Bueno, ya creo que no lo voy a encontrar, pero que yo les hablaba a ustedes de que la temperatura, ¿cierto? El tiempo de ciclo es proporcional al espesor al cuadrado, ¿cierto? Toda esta vaina es proporcional al espesor al cuadrado, la temperatura, el gradiente, todo esto es proporcional al espesor al cuadrado. Entonces, aquí la respuesta térmica va a ser mejor, voy a tener más cerca la temperatura si yo me acerco más al canal. ¿Listo? Esto siempre es así. Aquí hago un pequeño paréntesis, una pequeña reflexión y les digo, hay una herramienta que es muy chévere, que es muy importante, que yo siempre les recomiendo que tengan, que es una cámara termográfica. Hoy en día hasta para el celular hay. Si uno la pide, creo que vale como $100, una camarita que uno le puede conectar al celular y esa camarita le permite a uno ver cómo está la temperatura del molde, cómo está la temperatura de las mangueras, ¿sí? Eso es muy chévere, es muy bonito, es una buena práctica que realmente nos permite a nosotros trabajar de una manera más técnica. Esto sirve para todos los procesos de esa cámara termográfica. Porque uno a veces, pues lo único que sabe es por allá la temperatura que tiene el chiller, que le dice que tiene el agua, ¿sí? Por allá, eso es lo único que uno sabe de temperatura. Y fíjese cómo este proceso es de temperatura, ¿sí? La máquina le da a usted un valor de temperatura, que es el valor de las resistencias, y pare de contar, ni siquiera realmente la temperatura del fundido. Entonces, hay mucha información que depende de la temperatura y que nosotros no tenemos. Y en el molde, pues, o sea, el fabricante de la máquina cumple con entregarle a usted lo que viene en el control, ¿cierto? Lo que viene en las temperaturas del control de la máquina. Pero en el molde, pues, nadie le da nada. Nadie le da información de nada, ni temperatura de entrada, ni temperatura de salida del agua, ni temperatura en la que está la pared del molde. Y todo eso es muy importante para el control de calidad del producto. Muchos de los problemas que hablamos, el duende es el que hablábamos, que es que nadie cambió, nadie, es esto. Se tapó un canal y nadie se dio cuenta. No hay ningún control de la temperatura de expulsión del producto. Entonces, esa recomendación, cámara termográfica para trabajar de una manera más técnica en todos los procesos de transformación de plásticos. Bueno, cerramos paréntesis, vamos a la siguiente diapositiva. Acá vemos una gráfica que nos habla del paso que yo debo tener entre canales. Esta gráfica me muestra que yo siempre debo tener por lo menos un diámetro de distancia entre la cavidad del producto y el canal. ¿Listo? Eso es siempre la distancia mínima. Ahorita vamos a ver por qué no se acerca uno más. Porque si uno se arrima más, se fractura, se hace una grieta desde la cavidad hacia los canales. Entonces siempre es muy importante que yo respete esa distancia mínima. Pero también es muy importante que yo respete el paso. El paso que significa es qué tan cerca pueden estar un canal del otro. ¿Listo? De 3 diámetros a 5 diámetros. Ese es el paso que yo debería tener para garantizar que no vaya a haber algo que se llama la propagación de esfuerzos. Esto que ustedes ven acá es un mapa de esfuerzos. ¿Por qué? Porque yo les conté a ustedes el canal, o sea, una perforación, es un hueco que uno le está haciendo al acero, pues lo está debilitando.
Y depende de la posición que usted tenga de ese hueco, pues va a estar generando una concentración de esfuerzos que se puede propagar. Entonces, el molde tiene una presión, mejor dicho, una presión súper alta, ¿cierto? Ya hablamos de que podemos dentro del molde de inyección tener 10 veces la presión de inyección de la máquina, porque las máquinas normalmente tienen ese factor de multiplicación, ¿cierto? De multiplicar el esfuerzo que viene en la bomba. Entonces, si yo tengo una bomba que tiene, por ejemplo, 140 bares, pues voy a tener acá muchísimo más esfuerzo. Entonces, acá muy importante, pues si yo tengo tanto esfuerzo pegado acá, se me puede generar una fractura, se me puede generar una grieta y efectivamente eso ha pasado, ¿sí? De la vida real. Espero que no en las plantas de ustedes, pero sí nos ha tocado, ¿cierto? Ver eso así rajada una cavidad porque le mecanizaron demasiado cerca el hueco de la refrigeración. Entonces hay que respetar esa parte de un diámetro porque la concentración de esfuerzos de este lado con la concentración de este esfuerzo se junta y pues ahí digamos que se forma esa varaunda que nosotros tenemos de ese lado. Bueno. Las refrigeraciones no solamente importan los diámetros, no solamente importan dónde los ponga, sino también importa cómo los conecte. Nosotros a veces tenemos esta costumbre de conectar en serie puenteados los canales de refrigeración. Esto me genera a mí que lo que yo termine es calentando el agua. A mí una vez me pasó un molde que era grande, un molde que era como de unos 50 de alto. Entrábamos efectivamente a 10 grados y salíamos a 35 grados de temperatura, ¿cierto? Entonces realmente yo le decía, no, mijo, aquí no tenemos un molde, tenemos es un calentador de agua, ¿cierto? Un sistema de intercambio de calor en el que el agua se va calentando a medida que va entrando. Siempre es más recomendable pues que la diferencia entre la entrada y la salida sea entre 3 y 5 grados centígrados máximo. O sea, conecte, pero tampoco que no se le va la mano. ¿Sí? O sea, puede conectar uno y que salga, pero que la diferencia entre esta agua y esta agua no supere los 3, ojalá pues por mucho 5 grados centígrados. Hay piezas que requieren incluso menos gradiente de temperatura entre la entrada y la salida. Ideal tener un diseño de manifold, un diseño como una cosa como estas, en la cual pues el agua entra y se distribuye, ¿cierto? En la cual pasa una sola vez por cada canal y sale para evitar pues este problema de que el agua genere pues ese calentamiento, ¿cierto? Sino que entre y salga y haya una distribución de este estilo. Cuando tenemos que calentar piezas, perdón, atemperar piezas que son, por ejemplo, un vaso, una pieza que tiene un macho profundo, yo puedo usar este tipo de refrigeración, una refrigeración con un núcleo, con un inserto como esto. Esto me permite pues que haya más cercanía del agua, ¿cierto? En lugar de esa que veíamos en las diapositivas anteriores, que era esa que era con un bafle, pues yo puedo entrar y generar esta refrigeración helicoidal, donde entro y salgo por este lado. Eso pues es más chévere, es agua más cerquita a la cavidad y acuérdense que entre más cerquita, más eficiencia. Es por eso que hoy en día pues nosotros conocemos algo que se llama las refrigeraciones de contorno, pues realmente no hoy en día, eso en Europa se conoce hace como 25 años o más. Y son refrigeraciones que se fabrican a partir de sinterizado láser, o sea, de impresión 3D, ¿cierto? Donde yo pues utilizo el material que está en polvo, lo sinterizo y capita por capita, como una impresión 3D, pues voy haciendo el macho. Entonces ahí puedo tener refrigeraciones que están muy cerca a la pared, como este que nosotros logramos ver de esta manera, y pues podemos tener refrigeraciones como esta, ¿no? O sea, refrigeraciones, esto es por ejemplo para una línea láser, esto por ahí es una tapa de esfero, esto ya no me acuerdo qué es, pero acá pues básicamente ustedes ven que la geometría del canal persigue el producto, por eso se llaman enfriamiento de contorno. Y esto es la berraquera. Pues este tipo de enfriamiento sí realmente nos baja muchísimo el tiempo de ciclo, pero además de bajar el tiempo de ciclo, controla la contracción, porque ahí la pieza logra eso que les hablaba yo, de que ella siente, cierra los ojitos y siente la misma cantidad de calor en todas partes, ¿cierto? O sea, me están jalando simétricamente el calor para todos lados, no siento más tensión térmica de un lado que del otro, siento la misma transferencia de calor en todas las direcciones y eso me ayuda a mantener el equilibrio, ¿listo? Entonces, por eso es tan importante el enfriamiento de contorno. Bien, ya nuestros últimos 10 minuticos, quiero pues solamente transferirle algunos conceptos muy importantes aquí, muy claves. Uno es la organización de las mangueras, ¿cierto? Siempre que nosotros utilizamos mangueras es conveniente tener la práctica de utilizar un color para la entrada y otro color para la salida. Eso es una buena práctica, no seamos chambones, ¿cierto? Que ya yo creo que los que hemos trabajado en planta y nos ha tocado montar moldes de inyección, uno sabe que ese trabajo es pesado, ese trabajo uno se cansa y uno no le pone mucho cuidado. Entonces, todo lo que podamos hacer para facilitar la vida del que está montando el molde, pues es bueno. Entonces, ahí también esto facilitan estos códigos de color, facilitan que uno vea la entrada y la salida, facilitan el orden, facilitan ver cuando hay una manguera fugando, facilitan que la manguera no quede por ahí volando y se prense dentro del molde, porque todo pasa, ¿cierto? O sea,
uno ve que todas estas cositas pasan, tener los flujómetros, medir cuál es el caudal que efectivamente está pasando, que veamos que efectivamente tenemos pues una entrada y una salida, también marcar las entradas y las salidas de los moldes, esto es súper importante. Imagina las cantidades de veces que ha pasado, que uno va y mira, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y ve que es que conectaron salida con salida, entonces el agua no circula, ¿cierto? O sea, hay muchas cositas que pueden pasar en el montaje que tienen que ver con estas con desorden y con falta de, pues como de método para el trabajo. Bien. Aquí hay una gráfica muy chévere que nos habla del flujo turbulento y nos habla de un parámetro que es pues el número de Reynolds. Yo no les voy a hablar aquí del número de Reynolds, no se me mareen, tranquilos. Lo que pasa es que pues este es un número que es importante saberlo porque nos describe cuándo hay un régimen turbulento y cuándo no. Básicamente lo que tenemos acá es la temperatura del material y la tasa de flujo del refrigerante. Esto es de Burger and Brown. Ellos tienen un programa muy chévere. Esta gente hace flujómetros, hace medidores de caudal, bueno, es una cantidad de cosas ahí y hace unos medidores de un número de Reynolds. Este proveedor a mí me gusta mucho, es muy técnico y yo estuve en un curso de ellos que se llamaba Scientific Cooling. Y ese curso de enfriamiento científico nos hablaba de esto, nos decía resulta, ¿por qué molestamos tanto con con lo del turbulento? Cuando usted está en régimen laminar, ¿cierto? Por acá debajo, por bajito el número de Reynolds, con muy poquita agua, muy poquito caudal, entonces la temperatura del acero con cualquier variación de caudal se nota. O sea, cuando se cierra un poquitico el agua, él se sube mucho la temperatura, es inestable la temperatura del acero. Pero si usted está en el régimen en que ya alcanzó el flujo turbulento por encima de 4000 y de ahí para arriba, pues entonces va a mantener un flujo estable y ahí puede haber variaciones porque se cierra, porque se abre, porque de pronto prendió otra máquina y se come un poco de la capacidad de bombeo, pero como usted está en flujo turbulento, pues no se nota. La temperatura del molde no nota tanta variación. Y ya cuando usted tiene demasiada agua, pues tampoco hace nada. Ahí ya es mucha capacidad de bombeo perdida. Entonces decían ellos entre 4000 y 8000 debemos estar en el número de Rey. Otra de las cosas que decían en el curso de Scientific Cooling que me impresionó la berraquera es, aquí hay una jerarquía de influencia, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante y lo mejor que usted puede hacer por su proceso de inyección? Diseñar bien el producto. Diseñar con los dos mandamientos que hablamos, ¿cierto? El menor espesor posible y espesores constantes. De ahí, cuando usted pasa a diseñar el producto bien, pues ya puede trabajar con el diseño de molde. ¿Qué puede hacer usted por un buen diseño de molde desde el punto de vista térmico? Tener suficiente área de transferencia de calor, o sea, suficientes canales de 8 a 10 milímetros, ¿cierto? El interior de los canales, también tenerlo lo más cerca de posibles a la cavidad y tener eso que hablamos de que la pieza cierra los ojos y transfiere la misma cantidad de calor en todas las direcciones. Y ya, pues cuando usted hizo bien el trabajo uno y 2, pues ya digamos que usted puede montar un buen proceso. Pero ¿qué es lo que usted no puede esperar? Que con un proceso vaya a sacar un problema de diseño, que con un proceso vaya a sacar un problema de molde. ¿Listo? Eso es muy importante en esa jerarquía y por eso siempre tenemos que saber que todo arranca por un buen diseño de producto. Y acá, cuando nos hablaban de enfriamiento, también en este curso de Scientific Cooling, nos hablaban de cuatro variables que podemos controlar en el enfriamiento del molde: el flujo, la longitud, el diámetro y la temperatura. Y nos hablaban de algo que se llama la palanca, ¿cierto? Que es básicamente con una palanca nosotros sabemos que entre más largo el brazo de la palanca, mayor efecto tenemos. Y mire que nos hablan de una cosa que es muy importante. Es más importante tener turbulencia que tener baja temperatura de refrigeración. Es más importante garantizar que haya buena cantidad de agua, buena cantidad de bombeo. Es más importante eso que tener baja temperatura. A veces uno está muy obsesionado con bajar la temperatura del chiller y esto también como energía ya por este lado. Y es mucho más importante tener turbulencia y pues tener buenos diámetros, ¿cierto? Pero esto sobre todo yo lo puedo atestiguar. Con muchos clientes hemos subido incluso la temperatura porque el molde se condensaba el agua. Entonces, no, pues imagínate, nos genera corrosión terrible. Entonces hemos subido la temperatura del molde y hemos logrado pues mejorar esta, esta refrigeración y pues ahí hemos logrado mejorar la eficiencia, incluso a mayor temperatura, ganando más caudal y más turbulencia. Y ya para terminar esta parte de refrigeración, decirles a ustedes es súper importante mantener los canales limpios. Este sarro, estas deposiciones que se forman son un cerámico que evita la transferencia de calor. Acá vemos la conductividad térmica que podemos tener en un coral berilio, en un acero y cuando tenemos sarro, fíjense cómo se nos baja hasta 100 veces la transferencia de calor, ¿cierto? O sea, esto es un aislante. Ese material que se deposita acá en los canales inhibe la transferencia de calor, nos genera terribles pérdidas y es una de las formas más sencillas
de ganar productividad otra vez, ¿cierto? Limpiar, mantener limpio, utilizar tecnologías para mantener limpios los canales de refrigeración o incluso a veces volver y pasar una broca y quitar todo ese sarro, eso es santo remedio. Hay que contemplarlo dentro de los planes que nosotros tenemos de mantenimiento. Bien, ya para terminar nuestra sesión de hoy, quiero solamente dedicar las últimas diapositivas a hablar de un tema que es muy importante, que son las salidas de gases. Nosotros ya lo vimos en una de las sesiones cuando hablamos de esos problemas que teníamos en inyección, y es que el aire atrapado, ¿cierto? Pues antes de haber plástico en la cavidad de aire, ¿cierto? Y ese aire tiene que salir para algún lado. A veces no somos como muy, sí, como muy lógicos y no le dejamos salidas al gas. Cuando no le dejamos salidas al gas, pues aquí sencillamente o no llena, ¿cierto? Pasa algo como esto, o se quema y quema el material. Se comprime tanto que quema el material y nos llama lo que hablábamos que se llama efecto diésel, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Pues hacer unas particiones acá, por ejemplo, en el core, ¿cierto? En esta parte, ponerle aquí una núcleo que nos permita generar por los núcleos, por las divisiones también se pueden expulsar estos gases y también contemplar cuando hagamos el llenado de un producto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí decíamos, no, vamos a usar un molde de 2 placas, pero no había por dónde sacar este gas de este producto. Entonces, pues ahí, por ejemplo, el diseño de 3 placas terminó siendo mejor para la desgasificación. Es muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta cómo se generan estas unidades de cierre, estas últimas zonas en llenar para evitar fenómenos como este de aire atrapado, ¿cierto? Generar suficientes zonas de evacuación, evitar este efecto diésel, ¿cierto? Que es el que nosotros vemos acá, este efecto de quemadura, que pues se logra diseñando buenos canales de ventilación. Estos son unos canales típicos. Nosotros vamos a tener unos canales primarios y unos canales secundarios. Acá saber que, pues, digamos que no podemos tener unos espesores muy profundos de los canales porque por ahí se fuga el material. Esto, pues, digamos que en estas memorias que les quedan a ustedes hay algunas indicaciones, pero pues esto está en los libros, normalmente diseños de moldes. Siempre ponerle la lógica, por dónde va a salir el gas y que tengamos suficientes canales para la evacuación por donde termina de llenar el molde, ¿cierto? Esa está a veces la pregunta más importante de responder, ¿dónde termina de llenar el molde? Para saber dónde se ubican esas salidas de gas. Acá pues saber que siempre los cores, los patines, todas las cositas que yo tenga por ahí me pueden ayudar, ¿cierto? Los mismos expulsores me van a evacuar gases, ¿cierto? Esto pues lo puedo usar siempre, saber que no necesito una salida de gases adicional, sino que las mismas líneas de partición de todos esos fichitas que tengo dentro del molde me van a ayudar. Acá lo mismo en los expulsores, también pues voy a encontrar estos aires que puedo encontrar y la línea de partición, pues que es la zona por excelencia donde vamos a tener esa expulsión de los gases. Bien, ya antes de despedirme por el día de hoy, quiero recordarles a ustedes que nosotros tenemos una biblioteca de la editorial Guaduales, del profesor Tim Oswald, quien pues se dedicó a generar muchos de los libros que existen en alemán o en inglés, en español. Tenemos 2 manuales chéveres, estos se los recomiendo si los quieren adquirir, creo que valen como 45 o 50.000 pesos cada uno, pues obviamente más costos de envío. Estos son manuales de bolsillo, son unos libros chiquiticos, ahí no tengo el mío por acá, pero son unos libros pequeñitos que son bien chéveres y bien útiles para cálculos que hay que hacer en inyección. Entonces, si quieren y tienen la posibilidad, les recomiendo entonces que adquieran estos libros, ¿cierto? Aquí recuerden con Laura Toro, que es nuestra monitora, los pueden adquirir, el manual de inyección y el manual de extrusión pues con estas unidades que además estos son construidos por los fundadores del instituto, el doctor Alberto Naranjo, la doctora María del Pilar Noriega, ¿cierto? Aquí tenemos también el profesor Sierra, pues Juan Diego Sierra, y el profesor Tim Oswald que nos ayudaron pues en su momento. Yo tomé mis primeros cursos con estos grandes maestros a quienes por supuesto les estamos muy agradecidos. Bien, ya con eso entonces terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho el esfuerzo de haberse conectado, les pido nuevamente disculpas por no haber estado ayer y los esperamos el día de mañana. Entonces, recuerden buscar su NIT para poder registrarse a partir del martes en las capacitaciones. Necesitamos los NIT de las empresas. A todos les deseo una feliz noche de viernes. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego.